Hola, soy Javier Sánchez del taller JSA. Me da gusto estar aquí con ustedes en Glocal. Pensamos mucho qué materiales, qué estrategias, qué intenciones nos pueden hacer que los proyectos pues, tengan esa sensibilidad, que sean proyectos sensibles al medio ambiente, ¿no? Y pensamos que no se trata de grandes tecnologías, se trata a veces de crear sombra o se trata a veces de crear un jardín en donde la temperatura baje, o se trata de aislar un muro para que se mantenga la temperatura en el frío y no entre el calor en la época caliente, o se trata de hacer una capa debajo de la cimentación para que la humedad no suba en la casa, ¿no? Cosas de ese tipo que si se hacen y se piensan desde el diseño, ya no tienes que implementar. No es como que le agrego la capa sustentable, sino que viene pues, como parte integral del diseño, ¿no? Son las ideas que uno trae desde cuando tiras una línea y dices, este va a ser un muro de ladrillo, pues te cuestionas, bueno, es de ladrillo, es un material suficientemente bueno para este lugar en términos térmicos, ¿de dónde lo voy a traer? Lo venden aquí, lo tengo que traer de una fábrica, ¿sabes? Todas estas cosas. ¿Tiene una cámara de aire en medio ese ladrillo o no? ¿O necesita hacer un muro doble? ¿Sabes? Depende de todo eso que escojas ese muro, porque si pasando esa parte del diseño ya escogiste el muro y no lo pensaste, pues luego tienes que pues, hacer cosas como para mejorar, como un retrofit, como se le dice, ¿no? Lo malo de eso es que pues ya llegaste tarde un poco, ¿no? Tomar algunos proyectos como laboratorio, con clientes que tienen más curiosidad medioambiental, y tratar de llevarlos a un lugar en donde les digamos, mira, no vas a necesitar calefacción en el suelo porque esto se va a calentar solo. ¿Por qué? Porque le vamos a poner lana mineral en los muros, ¿no? O porque vamos a impermeabilizar con una cámara de aire la cimentación. O porque vamos a tener un volado que te va a proteger del sol directo de la tarde, ¿no? En algunos lugares del país es durísimo el poniente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como predicar un poco con el ejemplo. Y creo que hay proyectos que ayudan a eso, ¿no? A llevarnos a un lugar que lo podamos compartir con otros escépticos, que siempre hay, y que creen que pues, es más fácil luego poner un sistema de calefacción o de aire acondicionado, cuando en realidad si lo hubieras resuelto bien, a lo mejor te ahorras eso, ¿sabes? Entonces, no creo que sea un tema de costo, porque esa es la otra barrera. O es cultura o es costo, ¿no? O es tecnología. Pero en costo, sí hay cosas que son más caras, por supuesto. Reciclar el agua, pues sí es más caro que dejarla ir y que se vaya al drenaje. Pero ¿cuál es el costo real del agua? ¿Dónde termina, no? Nosotros no somos conscientes porque pagamos solo una parte de la factura. La otra la paga el medio ambiente. Entonces es como decirle a los clientes que las cosas tienen un precio a veces más grande del dinero, ¿no? O sea, una decisión repercute en tantas dimensiones, no lo puedes nada más medir con el dinero, ¿no? Entonces yo diría que un poco teniendo esas pláticas, pudiendo visitar este tipo de proyectos, pudiendo como convencer, a veces de hacer una casa incluso un poco más pequeña, pero que sí tenga los sistemas. Porque entonces no es que no te alcance, es que mejor haces la casa un poco más chica para que tenga los sistemas medioambientales correctos, ¿no? Porque si no, nada más haces más grande todo, pero en realidad no estás resolviendo el problema. O sea, es como pensar en ese sentido común. De nada sirve hacer estos grandes ventanales que nada más se van a llenar de asoleamiento, que a lo mejor no necesitas tanta luz, cuando quizá es mejor pues, hacer pues un poquito más, un uso más preciso de los materiales y de los ingredientes de un proyecto, ¿no? Yo creo que cada vez está más metido en nuestra cultura. Creo que no podemos aislarlo del pensamiento arquitectónico. Nunca se ha hecho. Y si te vas, atrás en el tiempo, vas a ver que los volados que protegían los muros de adobe y la cimentación de piedra que hacía que no le llegara la humedad al adobe, pues eran técnicas y prácticas pues, de sostenibilidad a largo plazo,
no puedes pensar que haces un muro sin eso de tierra, ¿no? Porque entonces la lluvia se lo va a llevar. Entonces yo creo que es cosa como de volver a mirar atrás, hacer una fachada de vidrio toda al poniente, pues va a tener problemas sí o sí. Y creo que si no nos damos cuenta de eso es porque no lo estamos queriendo ver, ¿no? Yo pienso que cada vez más seremos más conscientes de eso. Los arquitectos tenemos esa responsabilidad porque estamos guiando el diseño. ¿Desde dónde lo estamos guiando, no? Esa es quizá la pregunta. Y creo que hay que guiarlo desde pensamientos críticos, más integrales, con sentido común, como decía yo al principio de esto, ¿no? Mira, hemos estado nosotros en la oficina pensando mucho en el agua porque entendemos que la Ciudad de México y la cuenca, esta gran cuenca del Valle de México, que es una cuenca muy elevada, pues traemos agua de muy lejos, la tenemos que bombear y luego la bombeamos de regreso para afuera, ¿no? Y eso es una mala práctica, digamos, ¿no? ¿Cómo hacerle para retener esa humedad y cómo generar jardines que la retengan, espacios en donde puedas capturar el agua de la lluvia y reciclarla? Incluso tener sistemas donde hay un ciclo cerrado como en WCs, por ejemplo. Un caso concreto pues es aquí en la fábrica de hielo, en donde estamos reciclando una estructura anterior que era una vieja fábrica de hielo. Hemos puesto este pequeño jardín aquí que hace un cambio de temperatura entre cualquier otro lugar, digamos, de la fábrica y aquí se baja la temperatura, ¿no? Entonces esto ya está haciendo una función ecológica, además de todas las especies que aquí habitan. Entonces son, otra vez, ese sentido común, ¿no? Los sistemas de agua que hemos puesto aquí ayudan a que la gente vea que un humedal de tratamiento, que es una especie como de planta biológica de tratamiento de aguas negras, no tiene mal olor. Quizá no es el agua que me voy a tomar, pero es el agua con la que le voy a jalar al WC y ¿por qué no? Y creo que son cosas en donde nos volvemos un poco más sensibles a que los recursos no son infinitos, somos muchas personas en este planeta y hay que tratar de reducir, de reciclar, ¿no? De estas como pues, grandes y sencillas ideas, ¿no? ¿Cómo hago para usar menos y cómo hago para darle más vueltas a lo que uso, ¿no? Yo soy Benedict, soy socio en JSA y me encargo aquí en JSA como director de proyectos de gran escala en la Ciudad de México, en otras ciudades y sobre todo también en la costa, que es el intento de hacer un edificio lo más ecológico, lo menos dañino para el medio ambiente que se pueda. Porque en general pues, lo más sustentable es no construir, ¿no? Y nosotros como arquitectos pues no se puede, y como humanos tú necesitas tu casa y vaya, hay ciertas necesidades que tienes que atender, ¿no? Entonces, hacer o lograr que esas necesidades de tener la casa, el diseño, ya espacio público, edificios públicos, ¿no? O sea, comunes, de una forma que el impacto es menor, esto para mí es sustentabilidad. Y esto logras pues, justo con materiales, o sea, materiales locales, materiales que envejecen muy bien, no caer necesariamente en la última tecnología, sino buscar qué necesita el edificio y qué necesito yo, por ejemplo, en la casa, ¿no? ¿Necesito lo más nuevo o necesito algo que está pensado bien, como una buena ventilación cruzada? Quizás mejor que tener el aire acondicionado más eficiente, ¿no? Pero este balance para mí pues es como parte de la sustentabilidad. Ya mencioné la ventilación cruzada, creo que es clave, además en un país como México, al menos aquí en la Ciudad de México, donde el clima es muy amigable. 2 meses que quizás pones un suéter como ahorita y 2 meses donde tienes calor, ¿no? Pero fuera de eso el clima es súper agradable. Entonces yo veo, por ejemplo, el aire acondicionado o la calefacción no necesariamente como un elemento que tienes que agregar. Luego te dicen, oye, pero ese es el aire acondicionado más eficiente. Sí, pues sí, pero sigue siendo un aire acondicionado que requiere energía y con una buena orientación en la casa, con unas sombras, ¿no? unas terrazas o unos volados bien puestos,
pues quizás logras no tener esto y de todos modos un clima más agradable que hasta ayuda a que no te enfermes tanto porque la calefacción, vaya, el aire muy seco, con el aire acondicionado el aire está muy frío y pierdes un poco este contacto con la naturaleza que realmente nos hace bien y hace que el edificio consume menos energía, ¿no? Para nosotros también la vegetación siempre es muy importante, ¿no? En algún momento tal vez no puedes tener tanto impacto con la orientación porque el terreno vaya, tiene sus limitaciones, pero la vegetación te ayuda un poco en enfriarlo, ¿no? Como un techo verde, unos árboles puestos de una forma inteligente, ayudan mucho con el microclima, ¿no? Ahorita que estamos sentados aquí en el patio, pues es el espacio donde nosotros cuando hace mucho calor o cuando mucho frío estamos, ¿no? Porque pues aquí nos pega el sol y en verano nos da una sombra, ¿no? O sea, ahorita nos pega el sol en invierno cuando lo queremos un poco más, ¿no? Entonces esas son las cosas que ayudan mucho, ¿no? En la playa, por ejemplo, donde tengo varios proyectos, pues las terrazas ayudan muchísimo más que el aire acondicionado, ¿no? Si lo necesitas en hospitalidad, claro, no hay otra cosa. Es desgraciadamente parte de lo que te piden, pero también tú puedes tener un impacto con aislar el edificio de cierta forma para que la energía que requiere el aire acondicionado pues, sea lo menor, ¿no? Por ejemplo, vivienda que el desarrollador solamente le interesa construir y lo más barato porque luego lo vende y ya no lo opera, ¿no? Entonces tienes esos dos proyectos, diría, unos que son no necesariamente patrimonial, pero yo como dueño lo opero o soy partícipe en el costo operativo, y esos proyectos donde no soy parte de la operación, sino lo dejo a un tercero. Entonces, el primero es más fácil porque ahí es muy sencillo explicarle con un cálculo el ahorro energético que tienes, ¿no? Y eso al final del día siempre es dinero. Consumo mucho menos agua, menos tengo que pagar. Consumo menos luz, menos tengo que pagar, ¿no? Entonces ahí puedes hacer un balance. El otro tema es, ¿no?, ya muy conocido, o sea, usar materiales locales para que no las tienes que mandar en barco de Asia, por ejemplo, vaya donde sea. Y sobre todo materiales que envejecen bien, porque la energía no solamente es durante la construcción, sino es la operación y es remodelarlo después de 10 años. Y si yo puse algo muy barato que en 5 años ya se ve feo, pues otra vez lo tiramos, contamino. Y esas son cosas que en general intentamos de insistir con nuestros clientes. Pues ahí no hay nada fake, no hay nada plasticoso, sino son materiales que dices, bueno, hasta en 20 años se ven bien todavía. Envejecen, claro, como todo, pero envejecen con dignidad y eso ayuda a que el edificio se mantiene muchos años de la misma forma. Y eso también es parte de la sustentabilidad, ¿no? Porque no solamente es el momento y, me dan mis certificados, sino hasta cuestionar lo que te pide el certificado, ¿no? Y pensarlo, porque vaya, la gente ha construido siglos sin certificados y lo ha hecho muy bien y cree que podemos hacer lo mismo, pensándole tantito. Pues invito al público de Glocal a que lean esta edición en donde se habla de sustentabilidad en la arquitectura, algo intrínseco, ¿no?, a lo que es la arquitectura. Que lo disfruten. Hola, soy Benedict de JSA. Acabo de tener una plática muy interesante con el equipo de Glocal. Les invito cordialmente a verla y leerla en la edición Glocal 88.